Bueno, buen día. Bueno, hoy vamos a ver el tema, el impacto silencioso, cómo el duelo afecta a tu vida. Pero para comenzar, pues vamos a ponernos en manos de Dios para que Él sea el que guíe. El Espíritu Santo nos habla a nuestros corazones y nos enseñe qué tenemos que aprender en este día. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder conocerte más, porque sabemos que todo depende de ti, que todas las cosas que tú nos has puesto, Señor, en los libros que nosotros podemos tener en nuestro alcance, Señor. Has sido tú el que nos hablas a través de ellos, de esos especialistas, Señor, para pasar esta travesía aquí en estos momentos a veces difíciles, Padre. Sabemos que tú tienes el control. Danos las palabras adecuadas, Señor, y que seas tú el que conforte nuestras vidas, nuestras almas, Señor, como hasta ahora lo has hecho. Gracias por todo lo que nos has dado, por lo que nos das. Y sabemos, Señor, que van a venir cosas que todo depende de ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía, vamos a ver el tema, el impacto silencioso, cómo el duelo afecta a tu vida. Pasamos a la diapositiva. Bueno, acá vamos a ver 5 puntos en los cuales están divididos la pérdida del sentido del tiempo, la pérdida de memoria a corto plazo, cambio en las relaciones, culpa y alivio. Pasamos a Ari. Bueno, en el primer punto vamos a ver la pérdida del sentido del tiempo. En temas ya anteriores hemos visto, ¿verdad?, cómo el tiempo es algo que afecta en nuestro proceso de duelo, ¿verdad?, de pérdida. Bueno, aquí dice, más que los relojes y los calendarios, son las relaciones y las rutinas de las que te ayudan a marcar el tiempo. Eso lo tenemos más que claro, ¿verdad? La pérdida de relaciones y rutinas se suman al daño del dolor. El espacio y el tiempo no tienen sentido o parecen desajustados sin la persona que perdiste. Eso es más que obvio, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos por ese momento, esa situación, el tiempo se vuelve algo, no sé, para muchos muy lento o por las costumbres o los hábitos que nosotros teníamos con esa persona. Cuando quitas una figura, personaje o el papel dominante de tu vida, parece como si vivieras una historia diferente. Y así es, porque los hábitos o las costumbres que se tenían día con día, pues todo eso cambia, ¿verdad? Dice, es posible que llegues tarde o olvides cosas que eran parte de tu rutina habitual. Solo mantenerse al día con la vida cotidiana puede tomar mucha más energía, porque tienes que pensar en los detalles por mucho más tiempo que como lo hacías antes de tu pérdida. Puedes sentirte tonto o tonta, ¿no? Por preguntar repentinamente la hora, a veces hasta el día de la semana en la que estás pasando o incluso el mes que es. Esto es común y no es algo por lo que deberíamos sentirnos avergonzados o sentirnos incómodos. Es algo, se puede decir, común en esta situación, ¿verdad? En la cual nosotros podemos llegar a pasar. Ari, ¿puedes cambiar la diapositiva? Bueno, ahora veremos la pérdida de memoria a corto plazo. Este es otro punto también que va en relación con el tiempo. El cerebro puede solamente trabajar un tanto a la vez, procesar la importancia, pertenencia e implicación de nuestra pérdida está tomando gran parte de nuestra capacidad cognitiva.
De la misma manera que tu computadora trabaja de manera más lenta cuando se está procesando un análisis del sistema, tu memoria es más débil cuando la mente está procesando el dolor. Esto puede ser muy inquietante. Una percepción frecuente de un individuo normal afectado por el dolor es: estoy perdiendo la cabeza. Eh, este miedo a la desorganización amenaza la confianza en sí mismo y es quizá el aspecto más debilitante del dolor. Aquí, al igual como vimos hace rato lo del tiempo, acá a veces nuestra mente, hay una forma de decir, vuela, ¿no? O está así como que divagando, tal vez en los recuerdos o a veces no, simplemente nosotras queremos tener ese momento así como de olvidar, de no querer recordar tal vez, ¿no? Nuestra mente está en ese proceso. Y a ver, o otras personas también tienden a meterle mucha información, de estar activas en tanta cosa, en pensar tanta cosa, que, como dice aquí, tanto atrofias tu mente que después no sabes ni qué estás o en lo que estás haciendo, vaya. Por hacer una cosa o muchas cosas a la vez, no haces bien las cosas que antes hacías, ¿no? Dice, descansa sabiendo que este impacto no es permanente ni prolongado. Tiene que pasar y va a pasar. La ansiedad respecto a este cambio solo empeora el problema. Esta es otra razón por la que es prudente simplificar tu vida tanto como sea posible y abstenerse de tomar decisiones no esenciales mientras estás en tu duelo. También es algo que hemos visto, ¿verdad? Anteriormente, que cuando estamos en esa situación, cuando estamos en este proceso de dolor, a veces no es recomendable tomar decisiones tan abruptas, ¿verdad? Sino que dejar pasar y después tomarlas, ¿verdad? Porque no estamos al 100, pero es algo que vamos a pasar, no es algo que ahí nos vamos. Al momento se siente como que nunca vas a poder pasar eso, a que te sientes tan al fondo de ese hoyo que dices, no, no sé, no va a pasar, pero sí, sí, sabemos que con la ayuda de Dios todo es posible y vamos a pasar esta parte. Continuamos, Ari. 3. Cambios en las relaciones. Esto ha sido mencionado anteriormente, pero puede ser un factor de complicación importante en el proceso de duelo. Además de los cambios en la relación, tu interpretación de esos cambios es muy importante. A menudo la gente se siente tentada a equiparar la soledad del dolor con ser ahora un inadaptado social. Es algo también que pasa. Muchas veces el aislamiento o a veces crees que no te van a, tú no vas a ser la bien recibida en esos lugares por lo que estás pasando, ¿no? Y a veces eso hace que tú seas la misma que te vas aislando, ¿verdad? Esto solo sirve para aumentar el aislamiento social y emocional. Los niños a menudo interpretan la muerte, especialmente la muerte de los padres, como una forma de rechazo. Los niños son sensibles a cualquier signo de inseguridad adulta y necesitan saber que no serán abandonados. En Consejería Cristiana Afectiva, lo dice Gary Collins. Algo pasa también con las personas adultas, ¿verdad? Nos sentimos rechazados o no comprendidos sin saber a veces que es lo mejor y que tal vez ir a esas reuniones, a esos lugares, te recuerden a esa persona, te recuerden esos momentos que tú pasaste, pero son necesarios para que tú vayas adaptándote, ¿verdad? No aislándote porque, ay, ese lugar me recuerda o no voy a ir ahí porque, sino ir construyendo más tu seguridad en eso. Y eso es lo que dices, todos los cambios en las relaciones van a irte afectando, pero aquí tú no debes tomar el decir mejor no voy o mejor me quedo o me encierro, y es algo que emocionalmente tampoco es correcto, ¿verdad? Hemos visto que eso afecta tu salud emocional
y es algo que te va a llevar tal vez a una depresión o cosas que no son correctas. El aislamiento no es algo bueno para esta situación. Continuamos, Ari. 4. La culpa. Ah, esta parte está algo que pasa, algo en muchas personas, y aquí me gustó mucho cómo lo va diciendo. Es algo que a mí en especial me ayudó, pero espero en Dios que si alguna de ustedes está en esto, Dios nos ayude, ¿verdad? Dice, el dolor es el resultado del sufrimiento, es más que claro. Los males en el mundo que nos causan, ¿verdad? Sin embargo, te afectan negativamente. A menudo no hay alguien a quien culpar por el sufrimiento. O si hay, quienes son responsables se resisten a asumir esa responsabilidad. Esto crea un vacío de responsabilidad y solución que es difícil de aceptar. En su libro traducido como Experimentando el duelo, Norman Wright describe 7 maneras en lo que podemos hacer esto. Y ahí es donde les explicaba de que aquí viene detallado estas cosas que sí pasan, porque sí pasan. Son 7 en las cuales este autor lo va a ir describiendo, y espero en Dios nos hable y veamos de que si cometemos como decía aquí, la culpa, ¿verdad? Esos tipos de culpas que a veces nos agarramos por querer justificar tal vez el dolor, ¿verdad? Bueno, inciso A, asumiendo la responsabilidad de la pérdida. Y aquí vienen las cosas que entra la culpabilidad, ¿verdad? Dice, si tan solo lo hubiera hecho ir al médico, notar un síntoma o hacer una visita extra para saber que había un problema. Aquí con respecto a veces a cuando una persona padece algo o tuvo una enfermedad, yo he escuchado muchas personas decir esto, ay, si hubiera ido al médico meses antes se hubiera dado cuenta de algo, ¿no? Y eso es una forma de culpar, de decir, si lo hubiera dicho o hubiera visto, ¿no? O yo lo hubiera obligado, a veces decimos eso, pero bueno, dice, hay muchas maneras de cambiar los eventos que preceden a tu pérdida. Es un viaje corto de lo que podría haber pasado, es decir, una posibilidad, algo que pude haber hecho, pero no se hizo, ¿no? A lo que debía haber pasado, responsabilidad y culpa, hasta llegar a lo que tendría que haber hecho una diferencia. La historia sería diferente. Si yo lo hubiera llevado al doctor a la fuerza, todo esto fuera diferente, ¿no? Pero sabemos aquí que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Él es el único que sabe el tiempo y las formas y el por qué. Y cuando confiamos en eso, debemos tener esa plena seguridad que todo obra para bien. Dice, esta es una manera no saludable de llenar el vacío de la explicación que intenta que tus decisiones sean más significativas que la soberanía de Dios sobre la historia. A veces queremos decir, si hubiéramos metido la mano, ¿verdad? Todo esto fuera tan diferente, pero no, porque Dios no lo permitió y tiene un propósito en eso, ¿verdad? Bueno, seguimos, Ari. Dice, B, no pasar suficiente tiempo juntos. Aquí viene la otra parte, dice, si tan solo hubiera pasado más tiempo con él, entonces esta pérdida no sería tan difícil. Las cosas que pudimos haber hecho, ¿verdad? Del tiempo. A veces, yo no sé la situación que tú pasaste con esa pérdida, uh, familiar, tu amigo, alguien muy cercano, no lo sé, pero a veces somos tan ocupadas en este mundo, ¿verdad? De las rutinas que tenemos y viene esta culpa del tiempo, de que trabajo, cosas, no sé, tu vida ya organizada tal vez en tu forma,
pero con ese familiar, tu mamá, tu papá, no lo sé, no pasamos ese tiempo y cuando viene esta pérdida, viene esa curva, ¿no? De que, ay, no pasé el tiempo, si hubiera estado con él, ay, si yo hubiera tomado un tiempo y me hubiera del trabajo ido a verlo, ¿no? Y empiezan todas esas cosas que uno quiere, no sé, sacar, ¿no? Y dice, la palabra suficiente es una palabra cargada de culpa. Junta la palabra suficiente con cualquier cosa buena, oración, tiempo con los niños, estudio bíblico, tiempo con el cónyuge, etcétera, te quedarás sintiéndote culpable. Es decir, si hubiera pasado suficiente tiempo leyendo la Biblia, si hubiera pasado suficiente tiempo con mis niños jugando o con la persona que ya no está con nosotros, ¿verdad? Nos vamos a sentir esa, la culpa que va a venir hacia nosotros. Siempre se quiere haber pasado más tiempo haciendo cosas buenas. Dios honra tu finitud más que tú. Te hizo vivir en un mundo de tiempo y recursos limitados. Tus expectativas de ti coinciden con el mundo que creó para que tú vivas en él. Como les comentaba, ¿verdad? Todo esto depende de Dios. Lo que nos queda, eso es algo que este tema, este punto me hizo a mí reflexionar mucho de eh, que ahorita con las personas que nos rodeamos, ahorita los que están, debemos aprender. Si tuvimos una pérdida en la cual sentimos que, ¿verdad? A veces no pasamos el tiempo tan afectivo con las personas que queremos, debemos hacerlo. Debemos tomarnos ese cafecito, no, o sea, no dejarlo para otro día y no permitir que estas culpabilidades lleguen después, porque es lo que nos pasa y debemos evitarlo. Si Dios nos está poniendo, yo creo que es por algo, ¿verdad? Poner un puntito ahí, no sé, hacer unas llamadas, no sé, y estar bien con esas situaciones, ¿verdad? Pero bueno, seguimos, Ari. Problemas no resueltos en la relación. Dice, si tan solo hubiera abordado nuestras diferencias, las hubiera perdonado o no hubiera dicho nada. Como comentaba en ese momento, ¿verdad? A veces uh, pasa más con las personas cercanas, familiares, con las que a veces tenemos esas diferencias, ¿verdad? Con mi hermano, o sea, hasta con nuestros padres, ¿verdad? Y lo otro sería en una relación laboral y, no sé, tal vez algunas de nosotras con nuestros cónyuges que pues ya hay unas que están separadas, no lo sé, pero pasa de que estas personas ya no están con nosotros y tuvimos esas diferencias, queda esta parte de que, ay, hubiera hablado con él, hubiera arreglado eso, o te das cuenta de que esas diferencias que tenías no eran tan grandes para haberlas dejado de hablar. Y es algo que no nosotros deberíamos tomar más en cuenta, arreglar todo. Y aquí un punto importante. Nosotros, se supone, llegamos a la iglesia, ¿no? Tomamos la cena del Señor. Algo que a mí me impacta mucho es lo que dice el pastor. Cuando a nosotros, cuando da la cena del Señor, viene esa parte de que si tienes algo contra, no sé, el prójimo, arréglalo. Entonces, este punto no debería estar con nosotros, los hijos de Dios, los que se supone estamos en otro nivel, deberíamos arreglar toda esa situación. Y este punto no va a existir cuando nosotros tengamos una pérdida con algún familiar, un amigo o alguien en nuestra vida diaria. No, no debería, ¿verdad? Pero si está, nosotros debemos recordar, dice aquí, que el perdón es algo que recibes de Dios. En la eternidad, tus seres queridos tienen una perspectiva sobre ese tema no resuelto, que ya no representa un problema para ellos. Pues ellos ya no están, pero tú sí te quedas con ese pensar de que no arreglaste ese detalle, ¿no? Debes aprender de tu demora en resolver problemas.
si la posibilidad de cambio estaba en tu poder, pero no quedar atrapado emocionalmente dentro de él a través de la culpa. Es lo que les comento, ¿no? De arreglar cualquier situación, cualquier diferencia, cualquier malentendido, cualquier con tu vecino, tu hermana, tus familiares, en tu trabajo, todo tiene que estar bien delante de Dios, ¿verdad? Porque es algo que nos manda, nosotros debemos perdonar, y si en dado caso nosotros hemos ofendido, también nosotros debemos aprender a pedir perdón. ¿Seguimos, Ari? Culpa del sobreviviente. Si tan solo hubiera sido yo en lugar de el nombre de la persona que ya no está, ¿verdad? Eso también pasa, ¿verdad? De que queremos tomar el lugar de la persona que ya no está con nosotros. Dice, estas fueron las mismas palabras de David cuando oyó hablar de la muerte de su hijo rebelde, Absalón. Lo vemos en 2 de Samuel 18:33. Y las palabras de él dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera beber haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. En este deseo encuentras el corazón de Dios para ti, pero su muerte y tu vida no es una decisión que tú tomas y no debes crear un mundo emocional en el que sea una decisión que podrías deshacer. No somos dioses, ¿verdad? No podemos hacer esto. Y aquí vemos, ¿verdad? El dolor te lleva a pedir esta situación, a cambiar los papeles, ¿verdad? Querer tomar un lugar en el cual, pues, Dios no lo ha permitido, ¿verdad? No, no es así y no es algo que, pues, vamos a cambiar o deshacer, como dice aquí, no se puede, ¿verdad? Y es algo que no deberíamos pensar o hacer en esa situación, ¿verdad? Porque es una culpa que no podemos traspasar la, la falta del otro por nuestra vida, ¿verdad? Seguimos, Ari. No recuperarse bien de la culpa o lo suficientemente rápido. También es un tema que ya hemos visto, ¿verdad? Y hemos hablado de que nosotros, cada ser humano tiene su tiempo, tiene su desarrollo en este proceso. Hay unos tal vez mucho más rápidos que otros, pero va a depender del duelo, del dolor, de la causa. Ya hemos visto cómo esto a diferentes personas pasa en poco tiempo o mucho, depende de tu situación. Y dice aquí, si tan solo no fuera tan sentimental, débil o estúpido, sería capaz de atravesar bien el velo y superar esto ya. Eso es algo que a veces hasta uno mismo se enoja de que sentimos que ya ha pasado mucho tiempo y no salimos de esta angustia, este dolor, de esta situación, de esta de tristeza, de esta situación emocional que está afectando tu vida, pero vimos que es un proceso, ¿verdad? Que cuando tú tienes la ayuda o buscas tú la ayuda adecuada, vas a ir pasándolo, vas a ir sanando de acuerdo a tu tiempo, ¿verdad? No es bueno compararse con otros. Podemos haber perdido, no sé, nuestros hijos y hablar del tema, pero otra persona lo ha tomado tan diferente al mío que no debemos medirnos, no hay un termómetro, así de decir, tienes que pasarlo. Así, claro, no debemos quedarnos en eso. También ya lo hemos visto, ¿verdad? Que no es correcto quedarse tanto tiempo en eso. Ver que tu vida no está dando esa normalidad que tú tenías, porque es lo que debes llegar.
aprender a vivir con ese duelo, pero con esa pérdida, perdón, pero no quedarse ahí estancados, sino ir avanzando, evolucionando con el tema. Dice, si no puedes castigarte de ser responsable, entonces tal vez puedas explicar el dolor del duelo culpándote a ti mismo por no vivir el duelo correctamente. Al menos eso te daría algo en lo que estás fallando y así darle sentido a la alteración emocional en tu vida. Pero esto haría que el duelo fuera incorrecto o una carrera cronometrada cuando en realidad no es ninguno de los dos. Les comentaba, aquí no hay quien gane o quien llegue primero a algo, ¿verdad? A la meta. Tú, cada quien tiene ese cronómetro, esa carrera, ¿verdad? A llegar. Pero en las manos de Dios lo haremos, llegaremos y veremos todo esto tan diferente, ¿verdad? Pero no es algo que te sientas culpable por seguir ahí tanto tiempo y ver a las demás que, a diferencia de ti, ya han pasado, tal vez ya lo han visto de otra forma, ¿verdad? Cada quien tiene su tiempo. Pasamos, Ari. Tiempo de reflexión sobre la vida, fracasos y propósito. Si tan solo estuviera haciendo algo más valioso con mi vida, la muerte te hace reflexionar sobre la vida. Si no eres parte de un gran propósito en la vida, entonces esa decepción puede convertirse en el punto focal de la intensa experiencia emocional negativa del duelo. La energía negativa del dolor se adhiere erróneamente, no están relacionados a tu sensación de fracaso o falta de propósito y genera una intensa experiencia de culpa. Debes recordar que los intentos de motivarte con la culpa serán efímeros y aplastantes. Es solo cuando estás motivado por la gloria de Dios y cuando tu deleite está en su gracia que puedes mantener un sentido de propósito satisfactorio. Pues aquí es de la razón a veces de que no sentimos como que nuestra vida tan valiosa, ¿verdad? Viene esas preguntas de que mi vida de verdad vale, eh, qué estoy haciendo, y vienen tantas cosas que el enemigo a veces esas las usa por decir de que te hace sentir que si tal vez esa persona o algo, tu vida ya no tiene sentido, ya no vales nada, ya no tienes algo por qué estar acá, de que sientes que tu vida ya no tiene razón o no vale. Pero como dice aquí, las cosas que pasan a tu alrededor no deben ser esa motivación para tener una vida agradable, una vida de tu propósito sigue porque estás viva tú y tienes mucho que dar porque Dios es el que te la está dando, ¿verdad? Y ese es el sentido que nosotros debemos tener, que Dios es el que nos tiene sustentadas en sus manos y, y si estamos aquí es porque Él así lo manifestó, lo quiere y tenemos que ver por qué, ¿no? ¿Por qué seguimos nosotros acá? Porque tu vida tiene un propósito. Seguimos, Ari. Una forma de castigarte a ti mismo para demostrar amor por tu ser querido. Un castigo. Dice, si la pérdida deja de dolerme, significa que he dejado de amarlo o recordarlo. Es algo también que nos cuesta, ¿verdad? Cuando en el proceso estamos pues pasándolo, es verdad. A veces muchas personas, um, como les comentaba, pasan su duelo de una forma tan diferente y su vida la empiezan a tomar ya como que más, uh, más normal como la que tenían siempre y empiezan a actuar de una forma eh, tan normal, no sé, me explico,
ellos se sienten en su momento de que lo que diga la gente, ¿no? Van a pensar que no lo amé o no sé, o me llevó esto a cuando hacen luto, que le llaman. Hay muchas personas que en su luto o algo no tienden a ir a fiestas o ir a convivios o algo porque ellos están pasando su luto. Mi familia cercana son muy así. Y a veces hay otras personas que yo he visto que hay fiestas o algo y están pasando su luto y van. Y he escuchado esos comentarios que a veces dicen, ay, está aquí, o ay, pero si acaba de perder a su mamá o a su hijo, no sé. Pero como les comentaba, cada quien pasa un proceso tan diferente y a veces nos dejamos llevar por todo lo que a nuestro alrededor es comentado y tú eres la única que sabes o del dolor que tú estás pasando y cómo lo estás pasando, ¿verdad? Dice que no quiere decir que no lo amaste o que lo dejaste o que ya te olvidaste. No, quiere decir que tú lo estás sobreponiendo, estás avanzando, ¿no? Dice, este es un ciclo sin fin. En la medida en que tu duelo se disipa, tu culpa crece proporcionalmente. El duelo es una expresión de amor, pero no es la única expresión de amor que te queda. En última instancia, amas mejor a tus amigos fallecidos al hacer avanzar el reino del que ahora forman parte plenamente. Haciendo esto, completas su alegría y deleite en el deleite que ellos ya gozan. Pregunta, ¿cómo estás usando el pensamiento si tan solo, como vimos eso, si tan solo hubiera, no sé, ¿verdad? Dice, para atravesar el duelo, ¿esto te hace sentir culpable por el sufrimiento del duelo? ¿Cómo una sensación de control o explicación hace parecer que vale la pena la culpa? ¿Verdad? Esas preguntas también te van a ayudar a ir viendo tú como que ese termómetro en ti, ¿verdad? Cómo tú vas eh, asimilando todo esto, cómo el dolor va a ir menguando, ¿verdad? Al ir hablando, al ir, no sé, comentando sobre esa persona, tal vez algunas situaciones que tú tenías, ¿verdad? Pero no es una forma de que tú te miras de que el dolor puede amarlo más o amarlo menos, eso no lleva a nada. De que tú eres la persona que, un ser amado se ama no más menos, simplemente se ama, se quiere, ¿verdad? Y ahora con la experiencia vivida que hemos vivido, ¿verdad? Sabemos de que no hay no hay una forma de decir no me dolió tanto o me dolió tanto, es un dolor inexplicable. Una pérdida es un dolor que no se puede explicar, pero sí se puede ir pasando, se va a ir menguando y vamos a aprender a vivir con esa pérdida. Continuamos, Ari. Bueno, aquí viene el tema 5, el alivio, ¿verdad? Es así como que, ay, ya, la tranquilidad, o hay un soltar acá. Dice, esta puede ser una respuesta al dolor que es difícil de procesar para las personas. Como dice H. Norman White, uno de los sentimientos secretos del dolor es el alivio. Esto puede ser cierto cuando la persona que murió estaba experimentando un sufrimiento significativo, cuando requirió un alto nivel de atención o si era una persona abusiva. En estos casos, el alivio que viene con su muerte puede confundirse con haber querido que muriera. Si bien esto parece tener sentido, no es lógico. El hecho de que alguien sienta alivio después de vomitar no significa que quisiera vomitar o que disfrutó hacerlo. El alivio a menudo habla de la naturaleza de la situación más que del carácter de la persona afligida. Aquí, pues ya, como bien aquí lo describe, ¿verdad? Dice esa tranquilidad, dice esa
ruptura, pero no en una forma de que, ay, qué cómo estoy, sino como dice aquí, ¿verdad? Nadie, no sé, han experimentado esa sensación de vomitar y después cuando tú vomitas sientes esa tranquilidad. Eso es lo que dice aquí. Tú no lo deseas, pero tiene que pasar para que sientas ese alivio. Y pasa más en esas situaciones donde la persona que, pues, que estaba enferma, tal vez necesita mucha atención o algo, eh, ya partió, ¿verdad? A veces les comento, hay personas que estuvieron a mi alrededor y pasaron un sufrimiento en cama terrible que cuando ellos o cuando esta persona falleció, no sé, viene ese agradecimiento a Dios porque sabemos que estaba sufriendo, que estaba eh, aquí pasándola mal y decimos gracias, ¿no? Esa es la forma, pero no una forma de decir que queríamos que eso pasara, sino que ya Dios tomó esa decisión y sabe por qué lo hace. ¿Verdad? Es algo que es un alivio, dijera así de soltar, pero no con una alegría, sino simplemente es algo que ya no está pasando ese sufrimiento. O la persona abusiva, acá como dice, ay, ¿verdad? De que conocemos a esos, este, personas que causan mucho daño y decimos, no es que deseemos que les pase algo malo, sino simplemente es algo que ya no está causando ese dolor, ¿verdad? Esa situación. Es un alivio que se da, como se dice, con una aflicción, pero es una satisfacción a la vez, ¿no? Bueno, seguimos, Ari. Bueno, ya estamos llegando al final. Aquí dice, para tu tiempo con Dios. ¿Qué has sentido ante tu pérdida? La lista de emociones puede parecer demasiado larga para escribir, pero tomar el tiempo para ponerla en palabras puede ser una manera efectiva de hacer que tu mente llegue al punto de compartir tu carga con amigos que puedan ayudarte a llevarla. Es bueno escribir, es bueno anotar, ¿verdad? Y aquí dice que nosotros debemos analizar eso. ¿Qué has sentido? ¿Qué has tú experimentado con todo esto que estás pasando? Dice, ¿has revisado con honestidad los factores que contribuyen a cómo está esta pérdida te está afectando? A veces, ¿verdad? No lo comentamos, pero eh, ¿qué tanto hay a nuestro alrededor que sí nos afecta? Y lo debemos comentar, decir, apuntar, ¿verdad? Platicarlo. Dice, ¿estás siendo abierto sobre los cambios relacionales, emocionales que tu dolor está generando? Estas son preguntas en las cuales nosotros debemos eh, meditar, analizar, ¿verdad? Todo base con Dios. No sé, hemos aprendido, ¿verdad? Que a veces sí necesitamos especialistas cuando tu emoción es mucho para ti, no puedes controlar tal vez, sabes, algunas cosas, necesitas esas ayudas, pero a veces Dios está ahí a la puerta y Él nos pide hablarle, comentarle, decirle, Él nos conoce, Él sabe. Y a veces sería bueno platicar con Él y decirle nuestras partes, ¿verdad? Nuestras partes que estamos viviendo con esta situación. Y más quién nos puede dar consuelo, dar ánimo, dar ayuda a la cual necesitamos, ¿verdad? En nuestro proceso. Ari.